Hola y bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo a Claudia Badillo en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Para los que se estén uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noeli Cerna, y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. Y el objetivo de esta serie es compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Y claro, es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que compartiremos durante la entrevista son solo para fines informativos y no se consideran asesoramiento legal sobre ningún tema y no existe una relación de abogado-cliente entre los televidentes y los entrevistados. Entonces, sin más preámbulos, estoy muy emocionada de presentarles a mi invitada de hoy, Claudia Badillo, que hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre lo que es la bancarrota y los pasos y requisitos para declararse en bancarrota. Entonces, Claudia, buenas tardes. ¿Podrías primero platicarnos un poco sobre de ti personal y profesionalmente y decirnos cuál es tu puesto actual y el ramo de ley en que practicas? Sí, por supuesto. Hi, Noeli. Muchas gracias por tenerme aquí. Yo soy Claudia Badillo, soy una abogada de quiebra. ¿Ok? Quiebra es también bancarrota para la gente que no entiende qué es la quiebra o en inglés bankruptcy. Yo soy latina, soy nacida en Chicago. Mi papá es mexicano, mi mamá es colombiana, pero yo nací aquí en Chicago. Toda la vida he vivido en Chicago, estudié en las escuelas públicas de Chicago y me eduqué también aquí en Northwestern y después en la escuela de leyes que se llama Chicago Kent en el centro. Siempre, desde niña, siempre quería ser abogada, que eso es un poco raro, ¿no? Para los niños, pero creo que yo siempre hablaba tanto y quería preguntar tantas preguntas y querer saber cómo funcionaban las cosas que siempre, desde que estaba muy chiquita, yo decía que quería ser abogada. Pero no sabía lo que hacían los abogados, right? Hasta que me metí en la ley específicamente. Yo tengo mi propio bufete o law firm, ¿no? De abogados y yo soy la única abogada, pero tengo un asistente y llevo, creo que casi 5 años trabajando para mí misma, que es excelente. Um, y antes de eso trabajé también en un bufete de abogados, también haciendo bancarrota. Entonces, desde que me gradué de la escuela, empecé inmediatamente en bancarrota y me encantó. Yo no sabía, yo pensé hacer otra cosa, quería hacer criminal, defensa criminal o inmigración, especialmente para ayudar a los clientes latinos, pero me gustó mucho la bancarrota y me di cuenta muy rápido que también le puede ayudar uno a la comunidad con bancarrota, enseñándole a la gente cómo deshacerse de sus deudas y cómo seguir adelante después de bancarrota. Eso es algo que yo no sabía que me iba a gustar, pero es muy importante tener la posibilidad de bancarrota si uno está en deuda, endeudados o si tiene una casa que va a perder en un embargo fiduciario, un foreclosure. Y también para salir adelante, porque mucha gente no tiene ahorros, ¿no? Y no ahorran dinero, no tienen dinero invertido, y tienen mucha deuda. Y entonces la ley de bancarrota es muy importante que la gente sepa que usted puede utilizar la ley de bancarrota de los Estados Unidos para que le ayude a su familia. Claro que sí, y Ujú. qué afortunados somos, ¿verdad? En la comunidad de tenerte a ti, obviamente una experta en la bancarrota y alguien que también hable español que pueda comunicarse también con la comunidad latina. Entonces, felicidades por eso. Gracias. Entonces, y bueno, vamos a hablar obviamente un poco más en fondo sobre la bancarrota y ese proceso. Tal vez podrías empezar con darnos una explicación de alto nivel sobre qué es la bancarrota y ahorita lo explicaste un poco, pero también quizás cuál es la diferencia entre los capítulos 7 y 13 que les dice. Sí, por supuesto. Mucha gente piensa que cuando uno se declara en bancarrota, que es lo peor que le puede pasar a uno, right? Oh my gosh, me tuve que declarar en bancarrota. Voy a perder todo, no voy a poder seguir adelante. Y eso no es cierto. La mayoría de la gente que son mis clientes se deshacen de la deuda. Vamos a decir que usted tiene $50,000 de tarjetas de crédito, right? Usted puede tener trabajo, usted puede ser
usted puede estar trabajando y ganando 70, 80 mil dólares al año, pero teniendo 50 mil dólares de deuda, nunca se va a salir de la deuda. Mucha gente piensa que hacer la bancarrota quiere decir que usted va a perder todo, pero eso no es cierto. Hay diferentes capítulos de bancarrota para la gente. El primero es el capítulo 7. Capítulo 7, o en inglés Chapter 7, Bankruptcy, es la bancarrota donde usted elimina sus deudas. En esa situación, si usted tiene 50 mil dólares de tarjetas de crédito, no las ha usado recientemente, right? Eso es importante porque usted no puede ir a Best Buy y comprar 10 televisores y 5 neveras y decir, ok, ya me voy a declarar en quiebra, right? Tiene que esperar uno un tiempo porque no quiere uno que los acreedores digan que eso es fraude, ¿no? Que usted con la intención de robarles dinero, por decir. Es importante saber que no debe de usar las tarjetas de crédito por un periodo de 2 o 3 meses, por lo menos, cuando uno ya empieza a tener ese problema de deuda. Y el capítulo 7 elimina sus deudas. Ahora, para calificar para el capítulo 7, uno tiene que estar ganando menos de más o menos de 60 mil dólares para una familia de uno y suben los niveles de sueldos. Si usted gana, vamos a decir, 100 mil dólares, pero tiene 4 personas en su familia, todavía califica para hacer su capítulo 7. También no puede tener uno lo que se llaman en español bienes o assets en inglés. Puede tener uno lo básico, ¿no? Sus muebles, quizás un carro, una casa, pero no puede tener mucho valor la casa. En el capítulo 7, lo más importante que hago yo es analizar los bienes de mis clientes. ¿Qué tienen en la casa? ¿Tienen joyas, por ejemplo, oro, diamantes, una casa que tiene mucho valor o un carro, por ejemplo, que esté pagado, que usted tenga el título en la casa, que tenga un valor de 10 mil dólares? Eso puede presentar un problema para el capítulo 7. Eso es bien importante que los clientes o las personas sean muy honestas con sus abogados de quiebra para decirles todo lo que tienen para que el abogado le pueda ayudar a uno no perder sus cosas. Porque si usted, por ejemplo, no me dice a mí que usted tiene un carro o una casa en otro lugar y se da cuenta el trustee o el fiduciario de bancarrota, ellos le pueden quitar sus bienes. Es muy importante declarar todo. Y yo ayudarles a los clientes a tomar la decisión si el capítulo 7 es la mejor opción o si vamos a decir que no califican para el capítulo 7 porque tienen bienes que quieren proteger, ¿ok? O ganan más de 100 mil dólares, ¿right? Entonces, la otra opción sería un capítulo 13 de bancarrota, Chapter 13. Capítulo 13, la más fácil, ¿cómo lo explico? Lo más fácil para decirle del capítulo 13 es que es un plan de repagos, ¿ok? Otra vez, en esa situación, si la familia tiene 50 mil dólares de deuda, yo puedo hacer un plan de bancarrota para pagarles a los acreedores un porcentaje pequeño de lo que se debe. Posiblemente 10%, 20%. Hasta se puede pagar el 80 o 100%, pero casi siempre se elimina el interés. Si usted está pagando 18% de interés en sus tarjetas, pagos mínimos de $1,000 al mes y no está avanzando uno, porque cada vez que usted hace un pago, usted entiende que la mayoría del pago se va al interés, ¿no? Entonces, el capítulo 13 puede ponerlo en una situación mejor donde en vez de pagar $1,000 al mes, yo puedo decirles a los clientes, mire, les voy a bajar el pago mensual de todas sus deudas a $500 al mes o $300 al mes sin interés por 5 años y es un plan para que en 5 años esos clientes se salgan de la deuda. Van a repagar un poco, pero en casi todas las situaciones es muchísimo menos de lo que usted estaría pagando fuera de bancarrota. Y perdón, ¿y ese porcentaje se le pagaría el mismo porcentaje a cada, cada Sí, deuda que tenga? a cada deuda. Sí, eso es un punto muy importante. Hay diferentes niveles de deuda, ¿no? Y hay prioridad de deuda. Sí, hay ciertas deudas que son más importantes. Por ejemplo, el IRS, ¿no? El gobierno, impuestos o taxes. Si usted le debe al IRS, al gobierno, taxes o impuestos, yo no les puedo proponer 10%, ¿no? Ahí sí tenemos que pagar 100% a ellos, pero las tarjetas de crédito, cuentas médicas,
préstamos personales, cosas así. Esos son deudas en inglés que se llaman unsecured, sin seguridad, ¿no? Son deudas normales que no tienen ninguna seguridad o no tienen, en inglés se dice un lien contra un carro o una casa. Entonces, en esa situación, esas deudas no son importantes, ¿no? Son más bajo de prioridad, ¿no? Las deudas de tarjetas de crédito y muchas veces se les paga bien poquito. Okay. Pero podemos hacer el plan de bancarrota para pagar las deudas importantes primero y después al final se pagan las deudas que no tienen tanta importancia. Ok, ¿y es la corte o el juez que dicta cuánto se le va a pagar a cada? Bueno, cada deuda? yo soy, lo bueno del capítulo 13 es que yo con mi experiencia soy la que propongo o hago el presupuesto, el plan de Chapter 13 de bancarrota, porque yo ya sé más o menos en mi cabeza, tengo una idea de lo que van a aceptar, ¿no? Por ejemplo, si usted gana muy poco dinero y no más, y yo también estoy, acuérdense que yo también estoy mirando los talones de cheque, los impuestos de mis clientes, hacemos un presupuesto mensual, un budget, y de ahí yo me fijo y digo, ok, esta familia puede pagar $300 al mes y si metemos esos números en un programa de computadora, a mí me dice el programa más o menos el porcentaje a los acreedores. Y yo ya tengo idea con mi experiencia de saber que el trustee o el fiduciario, el juez van a aceptar el plan, probablemente. Pero es bien importante porque usted no puede decir, mire, el pago va a ser $100 y ya. Usted tiene que entender que la corte sí va a mirar el presupuesto mensual. Usted no puede decir que gasta $1,000 en el casino cada mes y no pagar sus deudas, ¿no? Tiene que ser un presupuesto mensual razonable. Que la corte diga, ok, esta gente está haciendo un esfuerzo y muchas veces aceptan los planes y el juez es el que decide al final si aceptan el plan o no. Ok, perfecto. Muy, muy importante información. Gracias. Bueno, ¿y cómo has visto que la bancarrota o este ramo de ley impacta a la comunidad latina quizás de manera diferente que a otros grupos demográficos? Sí, a mí me parece que obviamente tengo clientes de muchos lugares, de muchas culturas, de muchos países y más que todo a mí lo que he aprendido yo es que la gente latina muchas veces no entiende bien que la ley de bancarrota está ahí para protegerlos aún y para ayudarles. Muchos de mis clientes latinos piensan que hacer una bancarrota es lo peor que puede pasar. No entienden que se pueden quedar con su casa o su carro, no van a perder su trabajo y la gente no se va a dar cuenta. Muchas veces también los clientes latinos tienen como más pena, les da más pena hacer la bancarrota, no quieren, no entienden que pueden deshacerse de la deuda y no pagar. Es gente que me dice, yo he pagado mis tarjetas de crédito cada mes por 10 años y les da mucha pena no pagarlas, pero yo les explico que muchas veces es lo mejor para su familia. Son personas que no tienen ahorros, no han ido de vacaciones en 2 o 3 años, no tienen ahorros para sus niños, no tienen póliza de vida, aseguranza de vida, si algo les pasa. Pero ahí van pagando las tarjetas de crédito cada mes, porque eso es lo que le dice, todo el mundo dice, paguen sus deudas. Y sí es importante, ¿no? Yo no estoy diciendo que la gente no debe de pagar las deudas. Si usted tiene el modo de pagar sus deudas y vivir su vida, está bien. Pero cuando usted tiene un problema en su vida, pierde su trabajo, con COVID vimos mucha gente que perdió su trabajo o perdió muchas horas de trabajo. Por ejemplo, se enfermaron y no tenían aseguranza médica. En esa situación es importante decir, mire, pagar sus deudas no es lo más importante de su vida, ¿right? Y eso es lo que yo les explico a mis clientes, especialmente a mis clientes latinos, que usted no es una persona mala porque no pagó sus deudas, ¿no? Usted está tomando una decisión que le va a ayudar a su familia. Y los negocios lo hacen, ¿no? Las compañías se declaran en quiebra, ¿no? Muchas veces y ellos no lloran, no les da pena. Es un plan para ayudar a su vida o a su compañía. Y no es algo malo y no le debe dar pena a uno. Es una decisión muchas veces muy buena para su familia. Sí, es muy buen punto, porque uno no puede controlar todas las circunstancias de la vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no usar los recursos que están ahí bajo la ley para ayudar a aliviar esas Exactamente. circunstancias?
Claro que sí. Perfecto. Entonces, ¿en qué circunstancias tus clientes, y tal vez en particular tus clientes latinos, se benefician de buscarte a ti o a un abogado cuando están tratando de luchar con sus deudas, y Sí. están considerando la bancarrota? Mire, en mi opinión es muy importante hablar con un abogado pronto. Cuando usted ya está viendo que hay un problema, usted está gastando mucho en las tarjetas de crédito. Cuando empieza a gastar uno más de $500 al mes en pagos mínimos de las tarjetas y casi no le está alcanzando el dinero para comer, para la renta, para su hipoteca, pago de carro, y usted no tiene dinero en su ahorros, en su cuenta de banco, ahí es cuando uno debe de considerar, mire, en vez de pagar $1,000 al mes en tarjetas, ¿por qué no considera uno una bancarrota? Y cuando usted tenga el modo después de la bancarrota, puede meter esos $500 o $1,000 a una cuenta de ahorros en vez de gastar el dinero en tarjetas, ¿no? También le digo a la gente que no espere mucho tiempo, porque si uno espera y espera y espera, pueden demandarlo las tarjetas de crédito. Si usted no está pagando sus deudas, en algún punto les van a mandar cartas de colección. Nadie le gusta recibir cartas de colección, pero después van a mandar la deuda a un abogado y esos abogados le van a poner una demanda a usted y eventualmente le pueden quitar dinero de su cuenta de banco y le pueden quitar dinero de su cheque, de su trabajo. En inglés se llama un garnishment. Ahí es donde no hay forma de parar eso más que pagar la deuda o hacer una bancarrota. So, es importante no esperar hasta el último minuto, porque hay veces me llama la gente y ya les están quitando la mitad del cheque y ya casi no tienen el dinero ni de pagarme a mí ni arreglarle el problema porque esperaron 6 meses. So, cuando uno ya se sienta a hacer un presupuesto mensual, es bien importante sentarse con su familia, su esposo, su esposa, sus hijos, si son mayores de edad, por ejemplo, y sentarse a hacer un presupuesto mensual y ver, ¿tenemos suficiente dinero para ahorrar, para vivir, para pagar las deudas y ser felices? Y si la respuesta es no, y se está muriendo la gente, se está matando pagando sus deudas, ¿no? Ahí es cuando uno debe de considerar hablar con algún profesional. No tiene que ser un abogado necesariamente, puede ser alguien que trabaje con finanzas o un accountant o algo para ver si alguien le puede ayudar. Pero eventualmente es importante hablar con un abogado si sus deudas ya suben de $20,000, $30,000, o si usted tiene una demanda contra usted, o si va a perder la casa en un foreclosure también es importante. So, si usted está atrasado en sus pagos de la casa o de su carro, también es importante considerar que la bancarrota puede ayudar en esas circunstancias. En un capítulo 13, uno puede repagar poco a poco lo que se le debe a la hipoteca y salva su casa, ¿no? Y ya no le pueden hacer el foreclosure y no le quitan la. So, hay muchas circunstancias, pero es bien importante que las personas entiendan que no esperen hasta el último minuto, ¿no? Siéntense en una noche después de cenar con su familia, siéntense, haga su presupuesto mensual, ve a ver cuánta deuda tienen, cuánto pagan cada mes y en cuánto tiempo se van a salir de la deuda si no se declaran en quiebra. Y muchas veces la respuesta es, en 25 años se sale uno de la deuda, right? Yeah. En vez de hacer la bancarrota y salirse de la deuda en 3 meses o en 5 años. So. Muy bien. Perfecto. Y otra pregunta, ¿algunos conceptos erróneos que crees que la comunidad latina tenga con respecto a la bancarrota? Un concepto que pienso inmediatamente que es importante para nuestra comunidad, por ejemplo, es de tener papeles, ¿verdad? Y si sin papeles no puedes hacer la bancarrota, o algún otro concepto como ese que creas que no sea correcto. Sí, eso es muy importante porque sí presenta problemas. Si usted no tiene papeles, es bien importante decirle inmediatamente a su abogado o abogada, porque para declararse en quiebra, uno tiene que declarar un número de seguro social. So, no tiene que tenerlo. So, vamos a decir que llega un cliente a mi oficina y no son residentes, no son ciudadanos, están aquí ilegalmente, vamos a decir. Primero que todo, yo quiero saber cómo acumularon la deuda, porque uno no puede sacar tarjetas de crédito normalmente sin un número de seguro social. Eso es lo primero que me interesa a mí. ¿Cómo sacaron la deuda? Y ahí me empiezan a decir, pues es que usé un número de seguro chueco, entonces ahí puede presentar un problema porque uno no quiere declarar
a la Corte Federal que usted está utilizando un número de seguro social ilegalmente. Por ejemplo, mi consejo podría ser para esa persona no declararse en bancarrota, ¿no? Muchas veces es importante decirle a los clientes que esta no es una opción buena, porque puede impactar a su estatus de inmigración en el futuro. Pero mucha gente que está aquí ilegalmente puede declararse en bancarrota mientras tenga lo que se llama un I-10, ¿no? El número que empieza con un 9 que usted utiliza para declarar impuestos o para abrir una cuenta de banco. Uno se puede declarar en quiebra con el I-10, pero se tiene que hacer con cuidado, ¿no? Porque acuérdese que uno tiene que presentar talones de cheque de su trabajo y tiene que presentar sus impuestos a la corte. Y si empiezan a mirar a los talones de cheque que tiene otro seguro y usted utiliza otro seguro para hacer los taxes, ahí puede ser un problema. Para mis clientes que no están aquí legalmente, tomo extra tiempo para revisar todo con cuidado para ver que no tengan problemas en el futuro. Puede ser que tuvieron un accidente y le quitaron la licencia de manejar por no tener aseguranza. Esa es una situación perfecta para que alguien sin papeles o indocumentados puedan declarar sin quiebra, hacer la bancarrota y les regresa la licencia el Estado. O la licencia que se llama TBDL, también se las regresa, porque también le suspenden esa licencia a uno si tiene un accidente sin aseguranza. Y esos son muchos clientes. Desafortunadamente, la comunidad latina tiene que aprender siempre a mantener aseguranza en sus carros y casas, aunque puede ser un costo alto porque es la ley, ¿no? Es muy importante tener aseguranza en su carro. Y si uno no tiene aseguranza en el carro, la aseguranza del otro carro le puede poner una demanda y le van a suspender su licencia de manejar. La bancarrota le puede ayudar en esa situación también. Número uno, yo diría que mis clientes latinos siempre les pregunto si tienen papeles, si son indocumentados, cuánto tiempo llevan en el país, cómo sacaron la deuda. Y siempre estoy mirando sus impuestos, sus talones de cheque, sus facturas del banco para estar segura que sí califican. Muy bien. Otra cosa que a veces tiene un impacto en la comunidad latina sería la idea que usted nunca va a poder sacar crédito otra vez después de la bancarrota, ¿no? Ese es un problema porque especialmente la gente latina piensa, trabajé tanto para sacar mi crédito y para acumular el crédito y lo único que tienen ahora es deuda, right? Cuando uno se declara en quiebra, puede arreglar su crédito casi inmediatamente. Después de hacer la bancarrota, especialmente si es un capítulo 7, uno otra vez puede aplicar para tarjetas de crédito, aunque les digo a mis clientes que tengan cuidado, nomás saquen una tarjeta para emergencias. Pueden tratar de comprar un carro o financiar un carro si necesitan. Y hay tarjetas de crédito que se llaman Secured Credit Cards, que tienen seguridad, o sea que usted tiene que tener dinero en la tarjeta o en el banco para utilizarla. Esa es una forma buena de reestablecer su crédito. Esperar 6 meses, un año, mirar su reporte de crédito también, a ver en qué situación está, ¿no? Si ha mejorado o se ha empeorado, pero casi siempre a los 6 meses o al año de declararse en bancarrota, el crédito de uno o de un cliente se puede mejorar, porque ya las deudas no aparecen en un estatus negativo. Dice, en vez de decir un saldo de $10,000 en una tarjeta, dice, la cuenta estuvo incluida en la bancarrota y el saldo cambia a 0. Si usted va a ir a un banco en un año, van a mirar su reporte de crédito, van a mirar la bancarrota y decir, ok, esta persona se acaba de declarar en quiebra, pero al mismo tiempo, usted ya no tiene deuda. Si va a sacar un préstamo nuevo, ese banco sabe que usted sí va a poder pagar ese préstamo porque usted ya no tiene otras obligaciones. Claro, es un buen beneficio, es algo muy bueno saberlo, sí. Perfecto. Entonces, ahora cambiando a una última pregunta, tal vez más personal, me encantaría saber qué es lo que tú encuentras más gratificante de tu trabajo y especialmente trabajar con la comunidad latina. Sí, definitivamente lo que me encanta es ver la gente feliz después de la bancarrota y ven que no se acabó el mundo. Oh my gosh, se salieron de la deuda. Me llaman a veces como a los 2 o 3 meses y me dicen, ya no tengo deuda, ya no tengo que matarme pagando $1,000 al mes a las tarjetas de crédito. Les pude comprar frenos a mis hijos, pudimos ir de vacaciones. Ahora estoy poniendo $500 al mes en un
en una cuenta de banco. So, para mí es bien importante ver que la bancarrota sí le ayuda a la gente. Eso es el punto de la bancarrota, ayudarle a uno, salir adelante, poder empezar a ahorrar dinero. Y yo muchas veces después de la bancarrota o después de empezar el proceso, le digo a mis clientes, ok, mire, yo sé que ustedes, una familia, por ejemplo, de 5, donde el esposo puede ser un chofer de un camión, es un trabajo peligroso, ¿no? Tienen 3 hijos y la esposa no trabaja en una situación. No tenían aseguranza de vida. Si algo le pasa al esposo en un accidente o algo, no van a tener forma de vivir. Ahora, mucha gente piensa que tienen aseguranza con su trabajo, pero esas pólizas de aseguranza son como de $10,000. Eso no le ayuda a nadie. Ahora les digo a los clientes, mire, ya que usted se declaró en quiebra, con $100 al mes, $50 al mes, es bien barato. Puede sacar una póliza de vida de $1,000,000. Es el consejo que le doy a mis clientes. Y entonces, después de la bancarrota, uno puede arreglar su vida en una forma donde ya está protegido, ya no tiene deudas, tienen póliza de aseguranza de vida, pueden tomar sus vacaciones y vivir un poco más feliz, por lo menos. Eso es lo que a mí me gusta mucho. O salvar una casa también. Hay gente que me llama el fin de semana, me llaman un viernes y el lunes van a perder la casa en lo que se llama una venta del sheriff aquí en Illinois. Tenemos un sistema que si usted no paga su hipoteca por un periodo de tiempo, le pueden quitar la casa y eventualmente venden la casa como en un embargo, ¿no? Como una subasta, una venta. Y salvar la casa de un cliente también bueno, a mí me parece que es una felicidad, ¿no? Ayudarle a un cliente a salvar la casa, donde llevan 30 años viviendo ahí y no quieren perder su casa. Y el capítulo 13 en muchas situaciones les salva la casa y esos clientes normalmente siguen, se ponen muy felices porque nadie quiere perder su casa. Me imagino, sí. No, este ramo de ley es algo tan personal, ¿verdad? Es algo que les afecta de una manera de cómo viven día a día. Entonces, me da muchísimo gusto que tú estés practicando en este ramo también porque es aparente que te importa, que tienes pasión y interés en esto y te importa la parte humana también. Y creo que es algo muy importante. Absolutamente, especialmente quitarle ese estigma que tiene uno de que la bancarrota es lo peor que le puede pasar a uno. No, para nada. Está ahí la ley de bancarrota para ayudarle a uno. Y si uno tiene, por ejemplo, un abogado bueno que entienda la ley, que le dé consejos buenos a los clientes, porque hay muchos abogados que, por ejemplo, no preguntan las preguntas que son o, bueno, si uno no entiende la bancarrota, es bien importante saber que cosas pueden pasar en su caso muy, muy malas. Usted puede perder bienes, usted puede le pueden demandar a alguien en su familia si usted le repagó una deuda recientemente a un familiar. So es muy importante hablar con un profesional y tratar de no hacer la bancarrota solo o sola, tratar de tener un abogado que le dé buenos consejos. Claro que sí. Y es un punto perfecto para preguntarte si un cliente quisiera ponerse en contacto contigo, ¿tienes alguna manera que prefieres que se comuniquen? Vamos a incluir tu información, pero si tienes una preferencia, si quieres. No, de verdad, yo estoy disponible de varias maneras. Yo soy uno de esos abogados raros que sí le doy el celular a mis clientes o me pueden llamar por celular. Tengo clientes que me mandan mensajes de texto porque prefieren comunicarse así. A mí no me importa. So, text message, mensajes de texto, me pueden llamar, pueden mandarme un email, lo que quieran. Es bien fácil comunicarse conmigo. Y yo trato de regresar todas las llamadas en 24 horas. Increíble. Ya, trato, pero es importante estar disponible para los clientes, especialmente en las situaciones donde van a perder la casa o tienen una demanda y una fecha de corte el siguiente día, o se tiene que tener esa flexibilidad de comunicarse con los clientes o cualquier forma me pueden mandar un correo electrónico si usted incluye esa información o me pueden llamar como quieran. Perfecto. Y yo puedo atestar de primera mano que Claudia sí responde inmediatamente. Yo he podido mandarle a un cliente que necesitaba ayuda y rápido pudo aconsejarlos. Entonces, si necesitan su ayuda, se lo recomiendo 100%. Gracias, Noeli. Perfecto. Claudia, gracias a ti por estar aquí conmigo. Te lo agradezco. Gracias. Bye. Bye.